Imagínate que alguien que te olvidó, que se alejó, que incluso dijo que ya no te sentía, de pronto comience a pensar en ti con una intensidad que no puede explicar. Lo conoce todo, tu voz, tu risa, tu forma de caminar, y sin embargo, no puede encontrar una razón lógica. Sabe solo que hay algo que le falta, y ese algo eres tú. Lo que ignoró, ahora lo ancla. Paradójico, ¿verdad? Pero no es magia ni chantaje emocional. Es ciencia energética aplicada, basada en las enseñanzas del Dr. Joe Dispenza. Y hoy voy a mostrarte el método impresionante que lo convierte en obsesión emocional, desde el silencio interno. Sí, incluso si te ha olvidado, si se ha ido, si su energía ya no resuena contigo. Porque lo que vas a aprender no está en los mensajes que envíes, sino en la frecuencia que comiences a emitir. Lo primero que debes entender es esto. No es lo que le digas lo que provoca la atracción. Es lo que vibras cuando no estás con él lo que lo hace volver. Como explica Joe Dispenza, tu campo electromagnético no se apaga, se restaura cuando lo elevas por encima de la vieja versión de ti. Una versión que probablemente conoció, pero que ahora está activando algo nuevo. Una presencia invisible, irresistible, imantada. Permíteme compartirte el caso de María, una mujer que llevaba 6 meses ignorada por la persona más importante de su vida. No había mensajes, ni contacto, ni motivos lógicos, solo distanciamiento absoluto. Sin embargo, encontró en las enseñanzas del Dr. Joe Dispenza el camino hacia su transformación interna. María comenzó a practicar el reseteo vibracional cada mañana, una meditación matutina que unía respiración coherente con visualizaciones emocionales. Se veía amada, valorada, deseable, en paz consigo misma, sin esperar nada del otro. No medía resultados, no esperaba señales, solo se comprometía con su nuevo estado interior. Y en el día 28, algo ocurrió. Recibió un mensaje inesperado de él, casi como un eco. No sé si fue tu energía o qué, pero llevo un mes pensando en ti sin razón. No volvió pidiéndole nada. Ella no buscó explicaciones, porque ya no le pertenecía pedir nada. Solo estaba brillando con su nueva frecuencia, y eso creó una disonancia en él, que lo movilizó desde el deseo, no desde la lógica. Y aquí vas a aprender las bases de este mismo método, reseteo vibracional. Antes de abrir el celular, cada mañana, respiración más visualización con emoción pura. Coherencia, corazón-cerebro. Medita durante 5 minutos enfocada en una emoción elevada, gratitud, paz, alegría. Y ancla esa frecuencia antes de comenzar tu día. Silencio activo. No se trata de ignorarlo como castigo, sino de mantener tu energía intacta, sin depender de respuestas externas. Reversión emocional inmediata. Si aparece ansiedad, sufrimiento o deseo de contacto, detente y transforma. Respira, siente plenitud, reconecta contigo. Puedes continuar creando una nueva realidad desde ese espacio. Puedes seguir elevando ese campo energético hasta que tu presencia se transforme en su necesidad inevitable. Pero esto apenas comienza. En la próxima parte del video, vamos a profundizar en una herramienta avanzada que conecta no solo con tu propia fuerza, sino con una frecuencia interna específica que amplifica la atracción cuántica. Hablaremos de una práctica predormir que refuerza tu campo emocional mientras descansas, y de cómo activar un anclaje emocional subconsciente con solo un objeto y 60 segundos diarios. Si quieres que esto funcione, si deseas que lo imposible suceda, quédate hasta el final del video, porque aún queda información esencial para que este método deje de ser una idea y se convierta en tu nueva realidad. Y ahora dime en los comentarios, estoy lista para que mi frecuencia enamore sin necesidad de perseguir. Escríbelo, siéntelo, actívalo, porque cada palabra que declaras desde tu centro es una chispa en tu nueva historia. Y quizás ahora estés pensando, ¿eso fue suerte? ¿Casualidad? Pero la realidad es otra.
Esto no es una coincidencia, es una consecuencia. Cuando elevas tu frecuencia, no solo cambias tu percepción de la realidad, haces que la realidad te reconozca como un nuevo ser. Y entonces, quienes antes te ignoraban, comienzan a sentir esa disonancia energética. Porque mientras tú dejaste de vibrar en la necesidad, ellos siguen intentando resolver el vacío que solo tú sabías llenar, pero ahora desde una versión que no exige, sino que atrae. Esto es algo que Joe Dispenza menciona en muchas de sus conferencias. La mente crea desde el campo cuántico cuando el cuerpo deja de estar atado al pasado. Y ahí es donde entra el punto más poderoso del método. La desvinculación emocional consciente. No es cortar con el sentimiento, es desactivar la dependencia energética, y para lograrlo, necesitas atravesar un proceso diario. En ese proceso, cada emoción negativa se transforma en energía disponible para tu nueva identidad. Y atención con esto, porque es una clave que pocos aplican bien. La identidad energética que proyectas es más fuerte que cualquier mensaje que envíes con palabras. Puedes escribirle, llamarlo, suplicarle, y no pasará nada si tu campo sigue vibrando desde el abandono. Pero si no haces nada hacia él, y todo hacia ti, ese silencio se convierte en presencia. Él no lo sabe conscientemente, pero su sistema nervioso sí. Y lo que no ve en redes, lo empieza a buscar en su mente. Aquí es cuando comienza la obsesión, pero no es una obsesión enfermiza ni manipulativa. Es una atracción natural hacia lo que energéticamente le hace sentir diferente. Tú. La tú que ya no espera. La tú que se reescribió. La tú que dejó de pedir y comenzó a irradiar. Además, hay una práctica extra que María aplicó que no te había contado aún. Cada noche, justo antes de dormir, realizaba lo que llamó su anclaje de reconexión cuántica. Solo necesitaba 3 minutos. Encendía una vela, colocaba la mano sobre el corazón y repetía con convicción: yo soy amor, yo soy elegida, yo soy la energía que vuelve a mí multiplicada. Esa frase activaba una señal poderosa en su subconsciente, y es que el subconsciente, según el doctor Joe Dispenza, es quien realmente toma las decisiones cuando la mente consciente duerme. Por eso ese momento, justo antes de dormir, es oro puro. Ahora bien, ¿esto funcionó de la noche a la mañana? Number. Pero al día 32, su realidad era otra. No solo él volvió, sino que ella ya no lo necesitaba. Él sintió esa diferencia. No volvió a por la mujer que se fue, sino por la mujer en la que se convirtió. Y tú también puedes lograrlo. Pero para eso, necesitas entender una pieza más de este rompecabezas. En el próximo bloque del video, te revelaré cómo usar una herramienta visual concreta, algo físico, que tienes ahora mismo en casa, para activar tu campo energético de atracción, incluso cuando estés en lugares llenos de distracciones. Vamos a enseñarte cómo vincular tu intención con tu biología, para que no sea solo mental, sino también sensorial. No subestimes este paso, porque es lo que realmente puede marcar la diferencia entre repetir el patrón o finalmente romperlo para siempre. Así que no te vayas. Aún queda información que cambiará todo si la integras. Quédate hasta el final, porque si te pierdes la siguiente parte, podrías perder también la oportunidad de crear el resultado que tanto deseas. Y eso sería volver al mismo ciclo de siempre. Ahora dime en los comentarios, ¿qué estás dispuesta a soltar para que lo nuevo llegue? Escribe tu respuesta abajo, porque solo cuando lo nombras, comienzas a liberarlo. Y lo más impactante es que cuando María dejó de forzar la situación, cuando dejó de preguntarse por qué no la llamaba, por qué no volvía, por qué no la elegía, el universo comenzó a responder. ¿Por qué? Porque dejó de emitir desde la carencia y empezó a resonar desde la plenitud. Su vibración cambió, y lo que antes parecía imposible, empezó a moverse en su favor. Su entorno notó la diferencia. Su energía ya no pedía amor, lo encarnaba, y eso, inevitablemente, lo atrajo de vuelta. Y no es magia,
Es ciencia. Joe Dispenza lo ha explicado una y otra vez. Cuando una persona se sintoniza con una nueva identidad emocional y la mantiene el tiempo suficiente, el cerebro y el cuerpo comienzan a actuar como si eso ya fuera una realidad. Y entonces, el entorno responde. No es que él de pronto decidió volver porque sí, es que su sistema empezó a detectar una presencia emocional que antes no sentía, como si algo invisible pero poderoso lo arrastrara hacia ella. Y aquí viene un detalle muy poderoso que tú puedes empezar a practicar hoy mismo: la visualización multisensorial. No basta con imaginar que él vuelve. Debes sentirlo, respirarlo, escucharlo. Activar cada uno de tus sentidos como si el reencuentro ya estuviera sucediendo. Y al hacerlo, debes acompañarlo de una emoción elevada: gratitud, amor, plenitud. ¿Por qué? Porque el subconsciente no distingue entre lo real y lo imaginado si la emoción es intensa. Si sientes que ya está contigo, ya lo estás creando en tu campo cuántico. Y aquí viene la trampa que muchas personas caen sin notarlo. Hacen esta visualización, pero luego vuelven a mirar su teléfono con ansiedad. ¿Me escribió? ¿Vio mis historias? ¿Ya reaccionó a mi publicación? Y esa ansiedad anula todo el trabajo energético que hiciste. Porque vibras desde la duda, desde el control, desde el miedo. Y eso, el campo cuántico también lo recibe. Así que el secreto no está solo en visualizar. Está en sostener esa frecuencia durante el día, sin necesitar una prueba externa inmediata. María entendió esto y aplicó lo que ella llamaba su modo yo ya gané. En lugar de preguntarse, ¿cuándo volverá?, caminaba, hablaba y respiraba como si ya estuviera a su lado. Iba al gimnasio con una sonrisa tranquila. Miraba su reflejo con complicidad, no por vanidad, sino porque estaba anclada en la certeza de que lo mejor ya era suyo. Esa energía no puede fingirse, se emite. Y esa emisión lo tocó profundamente. Lo sacudió, porque el alma reconoce cuando algo verdadero ha cambiado. Y entonces llegó el mensaje. Pero ella ya no lo necesitaba. Y esa fue la razón por la que él no solo volvió, sino que lo hizo desde otro lugar. Ya no por costumbre, no por ego. Volvió porque esa versión de ella lo hizo sentirse vivo, curioso, inspirado. Y sobre todo, seguro de que nadie más podía reemplazarla. Tú puedes lograr exactamente eso. Pero necesitas seguir. Aún no has visto la parte más profunda de esta técnica. Vamos a enseñarte cómo reprogramar tu mente subconsciente para que no solo atraigas a esa persona, sino que crees relaciones donde el amor sea una consecuencia, no una necesidad. Vamos a hablar de la coherencia energética y del poder de combinar intención y emoción en un solo acto mental. Y esto no te lo puedes perder. Si te quedas hasta el final del video, vas a descubrir cuál fue la única cosa que hizo María durante 21 días que transformó por completo su realidad sentimental. Algo tan sencillo y poderoso, que te preguntarás por qué no lo hiciste antes. Así que dime en los comentarios, ¿qué parte de ti vas a soltar hoy para recuperar tu poder? Escríbelo, porque ese acto puede ser el inicio del cambio. Quédate, comenta y prepárate, porque lo que viene es lo que marcará el antes y el después. Lo que también descubrió María y que pocos se atreven a practicar con disciplina, es la importancia de la coherencia cardíaca. Esta no es una metáfora, es una técnica basada en neurociencia y física cuántica. Según Joe Dispenza, cuando tu corazón y tu cerebro están alineados, es decir, cuando piensas y sientes lo mismo, generas un campo electromagnético tan coherente y poderoso, que literalmente comienzas a atraer experiencias a tu vida que coinciden con ese estado. No es casualidad, es física, es resonancia, es frecuencia, es ley de atracción aplicada con precisión. María comenzó cada mañana haciendo un ejercicio específico. Cerraba los ojos y respiraba profundamente. Luego, traía al corazón una emoción elevada, gratitud, alegría, compasión.
Se quedaba ahí durante varios minutos, hasta que su cuerpo entero sentía ese estado. Y solo entonces visualizaba su nueva realidad. No como un deseo desesperado, sino como un recuerdo anticipado, como algo que ya estaba en camino, porque ella ya lo estaba vibrando. Y ese detalle lo cambió todo, porque su campo energético comenzó a hablar un nuevo lenguaje. Ya no decía, necesito que vuelva, sino, yo ya soy suficiente y mi realidad se expande desde este amor. Esa energía es magnética. Ese tipo de frecuencia, créeme, no pasa desapercibida. Su expareja, sin saber por qué, empezó a recordarla en momentos aleatorios. Sentía su presencia, soñaba con ella. Se preguntaba cómo estaba, porque a nivel subconsciente, algo en su campo lo estaba alcanzando. Pero aquí viene una advertencia muy importante. Este tipo de transformación no puede hacerse desde la expectativa. No puedes aplicar estas técnicas esperando un resultado inmediato o para manipular a la otra persona. Porque si tu energía está impregnada de ansiedad o desesperación, eso es lo que también emites. Y el universo no responde a tus palabras, responde a tu vibración. María también entendió esto. Y cuando más poderosa se volvió fue justo cuando soltó el resultado. Cuando se dijo, yo estoy bien, esté o no esté en mi vida. Esa es la paradoja. Cuando dejas de necesitar, comienzas a atraer. Porque te conviertes en un ser completo. Y los completos son irresistibles para los demás. Nadie quiere un vacío que llenar. Todos buscan una llama que los encienda. Y por eso hoy quiero que reflexiones. ¿Estás viviendo desde la necesidad o desde la abundancia emocional? ¿Estás esperando que alguien te elija o tú ya te elegiste? Escríbelo en los comentarios. No te guardes eso. Lo que declares con palabras tiene más poder del que imaginas. Y ahora, escucha con atención, porque esto es crucial. En los próximos minutos te voy a compartir el ejercicio exacto que María hacía cada noche, antes de dormir, para reprogramar su subconsciente mientras dormía. Un ritual sencillo que, con constancia, volvió su energía tan magnética que no solo esa persona regresó, sino que otras empezaron a mostrar interés también. Porque su vibración ya no era de carencia, sino de plenitud. Y eso se siente, incluso a kilómetros de distancia. Pero antes de darte ese ejercicio, necesitas comprender un principio que Joe Dispenza repite una y otra vez. El entorno no crea tu estado emocional. Es tu estado emocional el que crea tu entorno. Si logras encarnar esta verdad, te conviertes en creador. No víctima de lo que pasa afuera, sino maestro de lo que nace dentro. Así que no te vayas todavía, porque aún queda una parte esencial del método. Aún no hemos hablado del anclaje subconsciente, una técnica que permite asociar una emoción poderosa con una imagen específica, reforzando así el campo cuántico para acelerar la manifestación. Esto fue clave en el caso de María. Y si tú la aplicas con la misma convicción, puedes lograr que esa persona no solo regrese, sino que no quiera estar con nadie más que contigo. Quédate hasta el final del video, porque lo que viene no es opcional si de verdad quieres resultados. Y por favor, comenta abajo, ¿estás listo para soltar al viejo tú y empezar a atraer desde el nuevo? Deja tu respuesta, porque este proceso empieza con una decisión, y esa decisión puede comenzar ahora mismo. Otra práctica transformadora que marcó un antes y un después en el proceso de María fue el uso consciente de las afirmaciones, no como repeticiones vacías, sino como comandos emocionales al subconsciente. Ella entendió que no basta con decir «soy amada» si por dentro estás vibrando abandono. Por eso, antes de afirmarse nada, se tomaba un momento para sentir de verdad esa emoción que quería atraer. Primero se conectaba con el cuerpo, respiraba lentamente y luego comenzaba a repetir con el corazón, no solo con la boca. Estoy completa, estoy llena de amor. Mi energía atrae a quien me valora. Joe Dispenza explica que las emociones son la energía en movimiento que comunica con el campo cuántico. Si tus pensamientos son eléctricos,
tus emociones son magnéticas. Juntos, crean la señal completa que el universo recibe. Si estás pensando en alguien pero sintiendo tristeza, estás emitiendo contradicción. Si piensas en esa persona y sientes plenitud, seguridad y alegría, entonces estás activando el campo de la atracción auténtica. María comprendió esto con práctica diaria y lo convirtió en una herramienta poderosa que cambió su realidad desde adentro. Una de las herramientas menos conocidas que empezó a aplicar fue la visualización multisensorial. No se trataba solo de imaginar que su ex volvía, sino de verse a sí misma en una nueva versión, más radiante, segura y feliz. Imaginaba los colores, los sonidos, incluso los aromas del lugar donde compartían tiempo juntos. Revivía escenas futuras como si fueran recuerdos del pasado. Esta técnica, según Joe Dispenza, es una de las claves más potentes para reprogramar el subconsciente, porque el cerebro no distingue entre lo que imaginas vívidamente y lo que realmente sucede. De ahí nace el secreto: actuar como si ya estuviera pasando. Y entonces, sucede. Y aquí es donde todo comenzó a cambiar. Su expareja, que se había distanciado por completo, empezó a mostrarse inquieto. Preguntaba por ella, mandaba mensajes esporádicos. Comenzó a decir que tenía sueños en los que ella aparecía. No entendía por qué, pero no podía sacársela de la cabeza. Lo que realmente estaba ocurriendo es que el campo cuántico ya estaba haciendo su trabajo. María no necesitó insistir, ni perseguir, ni rogar. Su única tarea fue convertirse en la versión de sí misma que esa realidad necesitaba para manifestarse. Y esto no es magia, es ciencia de la conciencia aplicada. El poder de la mente, como lo enseña Joe Dispenza, no tiene límites cuando lo usas desde la coherencia, la intención clara y la emoción elevada. Por eso es fundamental que tú también empieces a verte como creador. No esperes a que la vida cambie para sentirte diferente. Si te sientes diferente primero, la vida cambiará inevitablemente. Ahora bien, lo que aún no hemos contado es el paso final que María utilizó para sellar este proceso: la desconexión consciente. Y sí, puede sonar contradictorio, pero es exactamente lo que hizo que esa persona volviera con más fuerza. ¿Qué significa esto? Que una vez que sembró su intención, dejó de obsesionarse por el resultado. Vivió su vida como si ya todo estuviera resuelto. Eso liberó su energía del apego, y eso fue lo que, en última instancia, lo trajo de vuelta con un deseo profundo de reconectar. Este principio, que Joe Dispenza llama entrega, es el componente que cierra el ciclo creativo. Porque no puedes crear desde la ansiedad, solo puedes crear desde la fe, desde la certeza. Y cuando combinas una intención poderosa con una emoción elevada, y luego sueltas, el universo responde, siempre responde, solo que no lo hace cuando tú quieres, sino cuando estás listo. Por eso te pregunto ahora, ¿estás listo o lista para dejar de insistir en que las cosas cambien y comenzar a cambiar tú? Porque en la medida en que tú cambies, todo a tu alrededor va a responder a esa nueva frecuencia. Y la persona que hoy parece distante podría terminar rogando por volver a estar contigo. Pero no porque lo fuerces, sino porque tu nueva energía será tan atractiva que no podrá evitarlo. Así que no te detengas aquí. Aún queda una parte crucial que vamos a compartir en la siguiente sección del video. Vamos a hablar del anclaje vibracional y de cómo usar el estado justo antes de dormir para plantar las semillas más poderosas en tu subconsciente, cuando la mente está en ondas teta y más receptiva al cambio profundo. Este punto es clave para convertir todo lo anterior en una transformación real. Quédate hasta el final del video, porque si te vas ahora, te estarás perdiendo la clave que puede marcar la diferencia entre solo entender esto y realmente lograr que vuelva a ti con el corazón abierto. Y no olvides dejar tu comentario. ¿Estás listo para aplicar este poder en tu vida? ¿Has tenido alguna experiencia que quieras compartir? Cuéntanos abajo, porque tus palabras pueden inspirar a otros en este camino.
Nos vemos en la siguiente parte. Esto apenas empieza. Pero hay algo más que cambió radicalmente el curso de la historia de María. Ella entendió que para atraer auténticamente a alguien, no basta con pensar en esa persona constantemente. De hecho, pensar todo el tiempo en alguien desde la carencia o desde el miedo a perderlo produce lo contrario, más separación. Joe Dispenza habla de esto cuando menciona que muchas personas están atrapadas en el loop del pasado, repitiendo los mismos pensamientos, sintiendo las mismas emociones y, por ende, recreando la misma realidad una y otra vez. María, en cambio, comenzó a pensar desde el futuro, desde la realidad que quería manifestar, no desde lo que le dolía en el presente. Uno de los métodos más efectivos que utilizó fue la meditación con intención emocional. Esto no es simplemente sentarse en silencio, sino activar una conexión consciente con la imagen del resultado deseado. No desde el deseo desesperado, sino desde la certeza. Ella visualizaba escenas cotidianas, como cocinar juntos, recibir un mensaje inesperado lleno de amor, o un reencuentro lleno de comprensión y complicidad. Sentía cada escena como si ya estuviera ocurriendo. Y esa energía comenzó a alterar literalmente el campo a su alrededor. Además, María empezó a utilizar una herramienta poco conocida pero extremadamente poderosa, el diálogo interno dirigido. En lugar de permitir que su mente le repitiera ideas como «no le importo» o «seguro ya me olvidó», empezó a construir frases que activaran su nueva identidad. Soy magnética para las relaciones conscientes. Mi energía habla antes que mis palabras. Estoy atrayendo solo aquello que vibra con mi evolución. Lo sorprendente no es solo que se sintiera mejor, sino que en poco tiempo, personas en su entorno comenzaron a decirle que la veían distinta. Más segura, más atractiva, más ella. Aquí es donde entra otra de las claves del método de Joe Dispenza: cambiar tu identidad energética antes de cambiar tu realidad física. Tú no atraes lo que deseas, atraes lo que eres. Si sigues siendo la misma versión de ti que fue rechazada, ignorada o lastimada, no importa cuánto desees que esa persona vuelva, no lo hará. Pero si te conviertes en una nueva versión de ti, coherente, radiante, libre, entonces las posibilidades se reorganizan. Y todo aquello que es compatible con esa frecuencia comienza a acercarse. Y así fue. La persona que una vez la usó, la dejó, incluso la ignoró, empezó a experimentar algo que no entendía del todo. Una atracción inexplicable hacia ella. No se trataba solo de que la extrañaba, sino que no encontraba paz. Pensaba en ella sin razón aparente. Soñaba con ella. Sentía culpa. Y al mismo tiempo, una profunda necesidad de reconectar. Todo esto fue el resultado del cambio energético de María, no de sus acciones externas. Ella ya no estaba persiguiendo, ni siquiera esperando. Estaba ocupada en amarse, en expandirse, en convertirse. Y aquí viene la parte más poderosa. Lo que realmente lo trajo de vuelta no fue un mensaje, ni una estrategia de redes sociales, ni el contacto cero. Fue su nueva vibración. El universo responde a quien vibra con claridad, quien emite amor y no necesidad, quien suelta el pasado y se abre al futuro. Y esto no es un cliché espiritual. Es física cuántica aplicada a tu vida emocional. Es exactamente lo que Joe Dispenza ha demostrado con miles de testimonios de transformación. Pero aún queda una pieza clave que debes conocer si realmente quieres que este proceso funcione para ti. Se trata de cómo anclar esta nueva energía en tu cuerpo día tras día, hasta que tu sistema nervioso lo reconozca como tu nuevo estado natural. Solo entonces, lo que ahora deseas se volverá inevitable. Y si te pierdes esa parte, podrías quedarte solo con la teoría, sin llegar al resultado verdadero. Por eso, quédate hasta el final del video. Aún nos falta revelarte cómo usar tu último pensamiento antes de dormir y tu primer pensamiento al despertar, como un ritual sagrado de creación. Esa técnica es la que consolida todo lo aprendido, y sin ella, podrías estar saboteando todo tu proceso sin darte cuenta.
Y si estás viviendo algo similar a lo que vivió María, comenta abajo. ¿Qué es lo que más te ha resonado de su historia? ¿Estás listo para cambiar desde adentro y ver cómo todo a tu alrededor empieza a cambiar también? Comparte tu experiencia. Puede ser la chispa que inspire a alguien más, porque aquí todos estamos despertando juntos. Y mientras María continuaba con su proceso, algo fascinante comenzó a suceder. Ya no solo se trataba de atraer a esa persona, sino de experimentar una transformación tan profunda que ni siquiera necesitaba que volviera para sentirse plena. Este es uno de los efectos más asombrosos del trabajo energético consciente. Cuando cambias tú, todo cambia. Y a veces, el cambio más poderoso es el que ocurre dentro, sin necesidad de que nadie más haga nada. Esa es la verdadera libertad emocional. Pero irónicamente, cuando alcanzas ese punto de plenitud interior, es cuando todo lo externo comienza a reorganizarse para reflejarlo. Sí, incluso esa persona que parecía haberse alejado definitivamente. Aquí entra una de las enseñanzas más potentes de Joe Dispenza. El campo cuántico responde no a lo que queremos, sino a quienes somos siendo. Esto significa que si vibras desde la necesidad, atraerás más ausencia. Pero si vibras desde la abundancia, desde la certeza de que ya lo tienes, entonces el campo responde con sincronías, encuentros inesperados y giros mágicos. María empezó a recibir señales claras, canciones específicas en momentos clave, mensajes de personas que le mencionaban a su ex sin motivo aparente, y finalmente, el mensaje directo que parecía imposible. No sé por qué, pero no puedo dejar de pensar en ti. ¿Y sabes qué hizo María en ese momento? No corrió a responder. No se dejó llevar por la emoción. Volvió a su centro. Porque cuando comprendes el verdadero poder de tu mente y cómo usarlo, sabes que ya no necesitas reaccionar. Solo tienes que seguir creando desde la conciencia. Lo más hermoso es que, en lugar de repetir viejos patrones, ahora ella tenía el poder de elegir una nueva forma de relacionarse. Y esa elección consciente fue lo que consolidó el cambio. Ya no buscaba validación, ahora ofrecía presencia. Ya no rogaba atención, ahora irradiaba magnetismo. Y aquí es donde entra un paso avanzado que pocos conocen, pero que Joe Dispenza enseña a quienes están listos para profundizar. Se trata de la reprogramación subconsciente nocturna. Antes de dormir, María reproducía afirmaciones grabadas con su propia voz, afirmando su valor, su magnetismo y su merecimiento. ¿Por qué funciona? Porque el cerebro, en estado de ondas teta, justo antes de dormir y al despertar, está más receptivo a la reprogramación. Es en esos momentos donde las creencias limitantes pueden ser reemplazadas por nuevas certezas, y eso cambia todo. De hecho, estudios en neuroplasticidad han demostrado que con tan solo 21 días de repetición emocional intensa, el cerebro puede empezar a formar nuevas conexiones. Así es como María no solo transformó su historia de amor, sino su identidad. Se volvió adicta a su mejor versión. Y eso, amigos, es lo que hace que alguien no pueda olvidarte. Cuando siente que solo cerca de ti puede vibrar tan alto, tan claro, tan libre. Ya no se trata de manipular, ni de convencer. Se trata de convertirte en una frecuencia irresistible. ¿Y cómo puedes aplicar tú esto ahora? Empieza observando tus pensamientos. ¿Qué versión de ti estás proyectando cada día? ¿Estás vibrando desde el miedo a que se vaya o desde la confianza de que quien deba estar, vendrá? Graba tus propias afirmaciones, crea tu escena mental ideal, siéntela como real y repítela al despertar y al dormir. Esta es una de las técnicas más poderosas y menos utilizadas que Joe Dispenza ha compartido. Pruébala durante una semana y observa cómo cambia tu energía. Pero ojo, hay una última pieza que aún no hemos revelado, y sin ella, todo esto podría quedar solo en buenas intenciones. Sí, hay una clave oculta, una técnica final que María utilizó y que marcó el punto de no retorno en su proceso de atracción. Esa técnica tiene que ver con un ejercicio específico de conexión corazón-cerebro que muchos ignoran.
pero que es fundamental para que la ley de atracción funcione a tu favor de manera permanente. Si no sabes cómo integrar tu corazón en el proceso mental, podrías estar creando resistencia en lugar de magnetismo. Pero no te preocupes, esa parte viene enseguida. Así que si has llegado hasta aquí, cuéntame en los comentarios. ¿Has probado ya alguna de estas técnicas? ¿Cuál ha sido tu experiencia con la meditación o la visualización? ¿Te gustaría que profundizáramos en la conexión corazón-mente para completar el método? Tu comentario puede ser el inicio de tu transformación y además, ayuda a otros a identificarse con este proceso. Recuerda, aún queda una pieza crucial que te vamos a revelar, pero solo si te quedas hasta el final del video, porque sin esa parte, no lograrás consolidar el resultado que deseas. ¿Estás listo para conocerla? Entonces no te vayas, lo mejor aún está por llegar. Y aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. Lo que María no sabía al principio, y que cambió todo su enfoque, fue entender el concepto de coherencia vibracional. Joe Dispenza habla mucho de esto. No basta con pensar en lo que deseas, tienes que sentirlo. ¿Y cómo se logra eso? Con práctica diaria, sí, pero sobre todo con una intención clara, emociones alineadas y una visión coherente. Muchas personas visualizan una cosa, pero en su día a día se comportan como si no lo merecieran. Eso crea disonancia. El universo no responde a tus pensamientos sueltos, responde a tu campo energético completo. María empezó a aplicar esto de una manera sorprendente. Comenzó a vivir como si ya estuviera con esa persona, como si el amor que deseaba ya estuviera en su vida. No desde la carencia o la necesidad, sino desde la plenitud de saber que es inevitable. Cambió su postura corporal, su tono de voz, sus hábitos diarios. Todo comenzó a reflejar esa nueva identidad. Y con el tiempo, no solo volvió esa persona, sino que comenzaron a aparecer otras opciones, nuevas oportunidades que antes no estaban disponibles. Porque cuando te elevas energéticamente, no solo atraes a uno, atraes a todo lo que esté alineado contigo. Y hay más. Una de las técnicas más potentes que Joe Dispenza recomienda en sus retiros es el espacio del no tiempo. Este es un estado mental en el que entras durante la meditación, donde todo es posible porque no hay límites de espacio ni tiempo. María comenzó a practicar esto y experimentó lo que muchos llaman descargas cuánticas, intuiciones espontáneas, sueños reveladores. Y lo más increíble, la sensación de estar ya conectada con la conciencia de esa otra persona. Esto no es magia, es neurociencia aplicada al campo cuántico. Y cuando se hace bien, los resultados son inevitables. Ahora bien, no todo es automático. El verdadero cambio requiere compromiso. María también enfrentó pruebas, momentos de duda, de querer volver a los viejos patrones. Pero cada vez que surgía la ansiedad, respiraba profundo, se centraba en su visión y repetía su nueva historia mental. Porque lo que te separa del resultado que deseas no es el tiempo, es tu nivel de coherencia y persistencia. Joe Dispenza lo repite una y otra vez. No pienses desde lo que ves, siente desde lo que sabes que es posible. Y aquí quiero que pares un momento y te hagas esta pregunta. ¿Estoy actuando desde el futuro que deseo o desde el pasado que quiero dejar atrás? Esa sola reflexión puede marcar un antes y un después. De hecho, en los retiros de Dispenza, hay testimonios de personas que sanaron relaciones imposibles, recuperaron vínculos perdidos e incluso transformaron dinámicas tóxicas, solo aplicando estas técnicas con disciplina emocional. Pero lo más fascinante de todo esto es que no necesitas a nadie más para comenzar. El verdadero poder está en ti. Solo necesitas decidir quién quieres ser, sostener esa identidad a pesar de las circunstancias y confiar en que el universo responde a quien tú eres, no a lo que estás esperando. María lo logró. Y no porque su ex cambió, sino porque ella se convirtió en una versión imposible de ignorar. Y cuando eso pasa, el mundo se rinde ante ti. Es inevitable. Ahora, si de verdad quieres que esa persona regrese no por lástima,
no por nostalgia, sino porque siente una atracción imparable hacia ti. Tienes que quedarte, porque aún no hemos revelado la técnica exacta que activó la obsesión emocional en el subconsciente de la otra persona. Esa técnica es el siguiente nivel, y sin ella, podrías estar haciendo todo lo demás bien, pero sin provocar el impacto profundo que deseas. Así que cuéntame en los comentarios. ¿Qué parte de esta historia conectó más contigo? ¿Te has sentido como María en algún momento? ¿Estás dispuesto a comprometerte con tu transformación? Tu comentario puede ser el primer paso para consolidar este proceso. Y no te vayas todavía, porque en el siguiente segmento te voy a mostrar cómo anclar esta nueva identidad en tu biología para que el cambio sea irreversible. Si te vas ahora, te perderás el núcleo del proceso. Quédate hasta el final, porque lo mejor aún está por llegar. Y hay un punto fundamental que todavía muchas personas no han comprendido, y que marca la diferencia entre simplemente desear que alguien vuelva y realmente provocar ese giro energético que hace que lo haga con el corazón en la mano. Es el concepto de fusión cuántica de identidades. Sí, suena complejo, pero en realidad se trata de algo muy humano, la unión emocional entre tu yo presente y tu yo del futuro. Joe Dispenza enseña que, cuando sientes como si ya fueras esa versión tuya que vive la relación que deseas, comienzas a enviar una señal tan fuerte al campo cuántico que la realidad no tiene otra opción que reconfigurarse para alinearse con esa versión. María, al comprender esto, decidió crear un ritual diario que cambió su frecuencia por completo. Cada mañana, apenas abría los ojos, dedicaba 5 minutos a abrazar mentalmente a esa versión suya del futuro. La visualizaba despertando con una sonrisa, sintiéndose amada, segura y completamente en paz. No importaba si aún no había ningún mensaje en su teléfono. No importaba si no tenía señales claras de regreso. Ella estaba cultivando la semilla energética de lo que vendría. Y esto, aunque parezca invisible, fue lo que detonó lo inevitable, el regreso. Pero no fue cualquier regreso. No fue una excusa vacía o un mensaje por costumbre. Fue un regreso auténtico, sentido, cargado de emoción y arrepentimiento. Porque cuando cambias tu vibración, impactas no solo tu realidad, sino también la conciencia de quienes han estado conectados contigo emocionalmente. Esta es otra enseñanza poderosa que Joe Dispenza ha confirmado en sus investigaciones. Los pensamientos y emociones tienen un campo electromagnético que puede afectar a otros, incluso a distancia. Y sí, esto así ha sido medido científicamente. Y ahora tú te estarás preguntando, ¿cómo puedo integrar todo esto de forma práctica? Aquí viene una técnica que no puedes ignorar, la repetición emocional guiada. Es una práctica donde, durante 7 días, justo antes de dormir, visualizas 3 escenas específicas. Una en la que sientes que esa persona te busca con urgencia, otra donde te dice que no puede dejar de pensar en ti, y una final en la que se rinde y te confiesa que solo contigo encuentra paz. Pero lo clave aquí no es solo visualizar, es generar la emoción como si estuviera ocurriendo de verdad, porque la mente no distingue entre lo vivido y lo imaginado vívidamente. Cuando haces esto bien, lo que imaginas se convierte en una señal real que empieza a ser respondida por el campo. Y hay más. Porque todo esto no solo afecta al otro, también te transforma a ti. Lo que nadie dice, y es crucial entender, es que el verdadero éxito en el amor no consiste en recuperar a alguien, sino en convertirte en la persona que ya no necesita recuperarlo para sentirse completo. Paradójicamente, cuando llegas ahí, todo lo que parecía fuera de alcance empieza a buscarte por sí solo. Esto es lo que le pasó a María, y lo que puede pasarte a ti si tomas en serio este proceso. Ahora, para quienes ya están comprometidos con esta transformación y quieren ir al siguiente nivel, hay una técnica avanzada de anclaje biológico, que convierte todo lo aprendido en una parte de tu identidad. Es el paso que diferencia a quienes logran resultados temporales de quienes generan cambios permanentes. Esta técnica no solo reprograma tus pensamientos,
sino que condiciona tu cuerpo a un nuevo estado emocional base, haciendo que literalmente vibres desde el amor en lugar del miedo. Pero este paso lo veremos en el próximo bloque. Así que si has llegado hasta aquí, quiero leerte en los comentarios. ¿Estás dispuesto a practicar esta transformación cada día, como lo hizo María? ¿Qué emociones estás dispuesto a soltar para abrir espacio a lo que realmente mereces? Déjamelo saber. Tu compromiso comienza cuando expresas tu intención. Y recuerda, aún falta una clave más, una pieza que completa todo el rompecabezas. No te vayas. Si te detienes ahora, podrías perder el momento que lo cambia todo. Quédate hasta el final del video, porque lo que viene puede ser el paso definitivo para que esa persona regrese, no solo a ti, sino al amor real que tú ahora encarnas. Y es justo aquí donde entra una de las herramientas menos conocidas, pero más poderosas que Joe Dispenza comparte con quienes están verdaderamente comprometidos con su transformación: la coherencia del corazón. No basta con pensar en el amor o desear que alguien regrese. Eso apenas toca la superficie. Lo que transforma por completo el campo cuántico que nos rodea es lograr un estado de coherencia profunda entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Esta alineación genera una vibración tan elevada y auténtica que tiene la capacidad de atraer, literalmente, lo que has visualizado. Y no es una metáfora. Estudios liderados por Dispenza y el Heart Math Institute han demostrado que un corazón en coherencia no solo regula tu sistema nervioso, sino que impacta el entorno electromagnético que compartes con los demás. Ahora, quiero que imagines lo siguiente. Cada vez que piensas en esa persona, en lugar de sentir ansiedad o vacío, comienzas a enviar desde tu corazón un mensaje claro de amor, sin apego, sin necesidad, simplemente presencia y gratitud. ¿Qué crees que ocurre cuando repites esto cada día, varias veces al día, como si fuera una oración energética? La otra persona lo siente, tal vez no de forma racional o inmediata, pero algo en su campo empieza a moverse, y es allí donde comienzan los sueños, los recuerdos repentinos, la nostalgia inexplicable, y sí, los impulsos de volver a conectar. Y si aún dudas de esto, te cuento que otra mujer, llamada Claudia, decidió incorporar esta práctica de coherencia cardíaca a su rutina, pero no lo hizo a ciegas. Siguió un patrón guiado de respiración, meditación y enfoque emocional durante 14 días seguidos. Durante ese tiempo, no solo experimentó un cambio radical en su energía y autoestima, sino que sin esperarlo, la persona que la había ignorado durante meses, la buscó con una sinceridad tan profunda que parecía haber despertado de un largo sueño. ¿Coincidencia? No cuando comprendes que, según la ley de atracción y los principios cuánticos enseñados por Joe Dispenza, todo aquello que emites con intención y coherencia se convierte en una fuerza creadora. Pero esto no se detiene aquí, porque existe otra técnica que pocos conocen y que lleva esto aún más lejos. Se trata del anclaje emocional con imagen espejo. Es una práctica tan sencilla como poderosa, en la que usas una fotografía tuya, actual, mirándote directamente a los ojos mientras repites afirmaciones de poder, como si ya estuvieras recibiendo el amor que deseas. No se trata de convencer al otro, sino de convencer a tu inconsciente de que ya lo mereces. Y cuando eso ocurre, el cambio exterior es inevitable. Y ahora, querido espectador, quiero hacerte una pregunta directa. ¿Estás dispuesto a hacer este trabajo interno todos los días? Incluso cuando parezca que nada está cambiando afuera. Porque ese es el verdadero secreto de quienes logran que quien los ignoró, quien los dio por sentados, termine volviendo no por necesidad, sino porque ya no pueden ignorar la nueva frecuencia que emites. Déjame tu respuesta en los comentarios. Quiero saber si estás dispuesto a comprometerte contigo. ¿Te atreves a aplicar la coherencia cardíaca? ¿A visualizarte desde el futuro? ¿A elegirte por encima de la espera pasiva? Dímelo ahí abajo, porque este video no es solo información, es transformación en marcha. Y ojo, porque todavía queda una técnica más,
Una que combina lo aprendido con una acción muy concreta que puedes aplicar desde hoy para cambiar por completo la dinámica con esa persona. Pero esa técnica aún no la hemos revelado. Quédate hasta el final del video, porque si te vas ahora, podrías perder el momento exacto en el que todo cambia. Y si realmente quieres que regrese, no te puedes perder lo que viene. Y si hasta este punto ya sientes que tu mente se ha abierto a nuevas posibilidades, espera, porque aún no hemos entrado en el núcleo más poderoso del método de Joe Dispenza, la reprogramación del subconsciente nocturno. Muchos pasan por alto lo que ocurre en nuestro cerebro justo antes de dormir, pero es precisamente en ese momento, cuando las ondas cerebrales bajan a estados teta, que nuestra mente es más receptiva a las sugestiones. Es ahí donde puedes insertar, como si fuera una semilla en tierra fértil, la visión de la relación ideal que deseas manifestar. No una simple visualización, sino una experiencia emocional real, sentida, con todos los sentidos. Y aquí está la clave. No visualices solo lo que quieres que pase. Visualiza cómo te sientes cuando ya ha pasado. Siente su presencia. Escucha su voz diciéndote que no puede dejar de pensar en ti, que algo en su interior lo arrastra de vuelta a ti una y otra vez. No necesitas controlar los detalles, solo necesitas mantener la frecuencia. Ahora bien, ¿qué pasa cuando haces esto durante al menos 21 noches seguidas, sin romper el ritmo? Lo que sucede es que reprogramas no solo tus pensamientos conscientes, sino las creencias inconscientes que determinan tus emociones automáticas. Y es ahí, cuando cambias el programa, que el universo responde de una forma casi mágica. Sincronías, mensajes inesperados, sueños compartidos, reencuentros fortuitos. Todo eso comienza a alinearse a tu favor porque, como dice Joe Dispenza, no atraemos lo que queremos, atraemos lo que somos. Y si todo esto te parece demasiado espiritual o abstracto, hablemos de neurociencia. En estudios realizados sobre neuroplasticidad, se ha comprobado que el cerebro no distingue entre una experiencia vivida físicamente y una intensamente visualizada con carga emocional. En ambos casos, se crean las mismas conexiones neuronales. ¿Entiendes lo que eso significa? Que puedes entrenar tu cerebro para amar, para atraer, para conectar, antes de que esa persona siquiera se dé cuenta de por qué está soñando contigo. Pero aún queda más, porque lo que de verdad termina de sellar este proceso es la acción energética. No basta con pensar, visualizar o sentir. Tienes que comenzar a vivir como si ya fueras esa versión de ti que merece ese amor. Habla, camina, cuida de ti y de tu entorno como si estuvieras recibiendo lo que pediste. Esa congruencia entre lo que piensas, sientes y haces es la que desencadena el cambio más profundo y duradero. Y aquí va una técnica avanzada para quienes están verdaderamente comprometidos. Crea un anclaje físico. Puede ser un pequeño gesto, una palabra clave que repitas cada vez que te conectas a ese estado emocional. Esto entrena a tu cuerpo para regresar, de forma automática, al estado vibracional más elevado, incluso en medio de la duda o el dolor. Es una forma de hackear tu sistema nervioso para mantenerte en coherencia sin esfuerzo. Comenta ahora, ¿qué técnica vas a aplicar primero? ¿Te animas a probar la visualización nocturna o te comprometes a practicar la coherencia del corazón? Escríbelo aquí abajo, porque cuando lo haces, lo reafirmas. Y además, ayudas a que otros también se inspiren y se atrevan a transformar su realidad emocional. Pero cuidado, aún no hemos terminado. Lo que viene a continuación es quizás la pieza más crítica de todo este rompecabezas. ¿Cómo cerrar el ciclo energético con esa persona para que, incluso si te ignoró, el vínculo emocional vuelva a activarse desde un lugar completamente nuevo? Esta parte es tan poderosa que muchos la omiten. Y por eso fallan. Quédate hasta el final del video, porque si te lo pierdes, podrías estar dejando escapar el paso definitivo que hará que regrese. Esta vez para quedarse. Ahora que comprendes el poder de la visualización emocional antes de dormir,
Es momento de llevar el proceso a otro nivel con lo que Joe Dispenza llama coherencia mente-corazón. Esta técnica no es solo una metáfora espiritual, es una práctica científicamente comprobada. Cuando logras que tus pensamientos, la mente, y tus sentimientos, el corazón, estén alineados con una intención elevada, tu campo electromagnético se expande y se vuelve literalmente magnético. ¿Qué significa esto? Que empiezas a atraer circunstancias, personas y eventos que resuenan con esa misma frecuencia. No se trata de control ni de manipulación, sino de vibración y resonancia. Aquí entra una parte fundamental del proceso, la gratitud anticipada. Este paso puede parecer simple, pero encierra un secreto potente. Cuando agradeces antes de que algo suceda, tu cerebro lo toma como un hecho real. Y si es real, activa en tu cuerpo las mismas emociones que sentirías si ya estuviera ocurriendo. Este truco cerebral tiene un efecto doble. Fortalece las nuevas conexiones neuronales y debilita las antiguas rutas del pasado, esas que te mantenían atado a patrones repetitivos de abandono, rechazo o necesidad. Ahora bien, ¿cómo aplicas esto al amor? Cada noche antes de dormir, además de visualizar, escribe o repite en voz alta: gracias porque esta persona no puede dejar de pensar en mí. Gracias porque nos hemos reencontrado desde una energía nueva. Gracias porque lo que creí perdido se está reconstruyendo con más fuerza. No es magia, es neurociencia emocional aplicada. Y si alguna vez dudaste de ti, si alguna vez te preguntaste, ¿seré suficiente para que alguien me elija sin condiciones? Aquí es donde tienes que recordarlo. No necesitas ser diferente. Solo necesitas ser tú desde una energía más elevada. Esa es la verdadera transformación. Porque cuando cambias tu interior, lo exterior no tiene otra opción más que alinearse. Esa persona que se alejó, que quizás jugó con tus sentimientos o te ignoró, comenzará a notar una diferencia y no sabrá explicarlo, pero sentirá una atracción nueva, intensa, inevitable. Porque tu campo energético ya no vibra desde la necesidad, sino desde la abundancia y la certeza. Y aquí es donde muchos fallan. Quieren resultados rápidos, pero no entienden que esto es un entrenamiento emocional profundo. Como cualquier músculo, tu mente y tu corazón necesitan práctica constante. Así que no lo intentes un día y te frustres. Hazlo durante semanas. Respira profundo. Conéctate con tu cuerpo, repite tus afirmaciones y sostén la visión. No necesitas forzar el resultado, solo necesitas sostener la frecuencia. Y por último, pero no menos importante, vamos a introducir una herramienta secreta, la carta vibracional. Esta carta no se la envías a nadie, pero la escribes como si fuera para esa persona. En ella le hablas desde tu mejor versión, no desde el rencor, no desde el dolor. Le escribes desde el amor puro, como si ya estuvieran juntos. Le cuentas cómo te sientes, cómo ha sido reencontrarse, cómo todo sanó. Este acto simbólico tiene un poder transformador brutal, porque mientras escribes, programas tu subconsciente con una narrativa distinta. Le enseñas a tu mente a dejar de repetir la historia del rechazo y empezar a crear la historia del reencuentro. Déjame una palabra en los comentarios si llegaste hasta aquí. Puede ser poder, frecuencia o visualización, para saber que estás comprometido con tu transformación. Y dime, ¿qué fue lo que más te resonó? Quiero leerte y ayudarte más a fondo. Porque si algo me enseñó el trabajo de Joe Dispenza, es que el poder está dentro de ti, pero solo si te atreves a activarlo. Aún falta una última pieza, la más poderosa. En el siguiente segmento te contaré qué hacer exactamente cuando esa persona vuelva a buscarte, para que esta vez no se repita el ciclo, sino que renazca un vínculo real. Si no lo ves, podrías caer en el mismo patrón de siempre y perder esta nueva oportunidad. Quédate hasta el final del video, porque sin esa información, el resultado podría escaparse justo cuando estás a punto de conseguirlo.
Y ahora que ya conoces la importancia de alinear tu energía interna con la frecuencia de aquello que deseas manifestar, es momento de introducir una dimensión aún más profunda del trabajo de Joe Dispenza: el poder del presente cuántico. Esta es una de las claves que transforma tu deseo en una realidad inevitable. Cuando hablas con tu subconsciente desde el presente, como si todo ya estuviera ocurriendo, tu mente deja de buscar fuera y comienza a generar internamente la química del amor, la plenitud y la conexión. Esto provoca un cambio tan radical en tu vibración que ya no necesitas perseguir a nadie. Son los demás quienes comenzarán a buscarte a ti. Imagina esto. Estás sentado en silencio, respirando profundamente, visualizando no desde la necesidad, sino desde la certeza absoluta. Sientes cómo esa persona ya está contigo, no porque debas tenerla, sino porque tú ya eres la frecuencia que atrae ese tipo de conexión. Este tipo de meditación, cuando se hace con intención, con emoción elevada y sin interrupciones de juicio mental, puede literalmente cambiar tu biología. Tus niveles de cortisol, la hormona del estrés y del apego ansioso, bajan mientras que sube tu dopamina y oxitocina, neurotransmisores del placer y el apego saludable. Es decir, dejas de emitir señales de «necesito que vuelvas» y comienzas a emitir señales de «ya estoy completo» y tú lo sientes desde lejos. Y esto no es solo teoría. Hay cientos de testimonios de personas que aplicaron estas enseñanzas y que tras semanas de trabajo interior profundo, sin contacto alguno, sin manipulación, simplemente desde su cambio de frecuencia, recibieron un mensaje, una llamada, un reencuentro. Y no fue casualidad, fue resultado. Personas que incluso habían sido ignoradas, rechazadas o dadas por olvidadas, comenzaron a notar un patrón. Esa persona volvió, y esta vez con una energía distinta, más receptiva, más abierta, más vulnerable. Uno de los casos más impactantes fue el de Lara, una mujer que fue dejada por su pareja tras 7 años de relación. Durante semanas cayó en la desesperación, pero un día se topó con una charla de Joe Dispenza, que hablaba sobre cómo cambiar tu frecuencia cambia tu realidad. Decidió aplicar la técnica, dejó de obsesionarse con el cómo y el cuándo, y comenzó a centrarse en el ¿quién soy yo mientras espero? Meditaba cada mañana imaginando que ya había sido elegida de nuevo, que ya era amada, que ya era prioridad. A las 3 semanas exactas recibió un mensaje. No puedo dejar de pensar en ti. No entiendo qué me pasa, pero necesito verte. Y sí, regresaron, pero esta vez desde una base diferente. Y ese es el mensaje clave. No se trata de traer de vuelta a la misma persona con los mismos errores, sino de atraer una nueva versión de ambos desde una frecuencia superior. Porque tú también cambiaste. Tú también sanaste. Tú también dejaste de vibrar desde el vacío. Ahora bien, no basta con hacerlo un día o 2. Necesitas ritualizarlo. Crear un espacio sagrado cada noche donde tu mente y tu corazón trabajen juntos. Hazlo antes de dormir. Pon música que eleve tu frecuencia. Visualiza con todos los sentidos. Siente, respira, agradece y sobre todo, no lo hagas para que regrese. Hazlo para convertirte tú en la versión que merece un amor así. El universo no responde a lo que deseas, responde a lo que eres. Y aquí viene una de las partes más ignoradas y al mismo tiempo más cruciales de todo este proceso: la rendición total al resultado. Una vez que has sembrado la intención con suficiente claridad, debes soltar. Debes confiar. Debes actuar como si ya sucedió y seguir tu vida en plenitud. Esta es la paradoja. Cuando ya no lo necesitas, lo atraes. Cuando te liberas del resultado, el resultado se acelera. Y si estás escuchando esto y algo dentro de ti vibra, si algo te dice, ¿esto es para mí?, entonces te invito a escribir en los comentarios la palabra merezco. Porque sí, mereces un amor que te elija sin condiciones. Mereces una energía que no dude,
Mereces una conexión que no dependa del miedo. Déjame saber que estás comprometido con este proceso. Y dime, ¿qué técnica de las que hemos compartido hoy vas a poner en práctica primero? Pero aún no hemos terminado. Todavía queda una parte esencial del proceso. ¿Qué hacer cuando esa persona vuelva? Porque si no sabes cómo responder desde tu nueva frecuencia, podrías volver a caer en el mismo patrón que te alejó al principio. Y no queremos eso. En el próximo segmento te revelaré una técnica de integración emocional que te permitirá mantener la energía elevada, incluso en el reencuentro. Así que quédate hasta el final del video, porque si te pierdes esa parte, podrías perder también la oportunidad de lograr el resultado que tanto deseas. Y ahora que comprendes la importancia de elevar tu frecuencia para alinear tu campo energético con lo que deseas atraer, es momento de ir más allá y hablar de un concepto que muy pocos aplican conscientemente, pero que marca la diferencia entre un resultado momentáneo y una transformación permanente: la coherencia corazón-mente. Según Joe Dispenza, cuando piensas una cosa pero sientes otra, estás enviando señales contradictorias al campo cuántico. Es como pedirle al universo algo con las palabras, pero cancelarlo con la emoción. Por eso, muchas personas visualizan, afirman y meditan, pero no ven resultados, porque siguen vibrando en carencia, duda o desesperación. Entonces, ¿qué puedes hacer tú para romper con ese patrón y generar una coherencia interna tan poderosa que esa persona no solo piense en ti, sino que sienta que necesita regresar, casi sin entender por qué? Aquí entra la práctica de la gratitud anticipada. No se trata solo de imaginar que esa persona está contigo, sino de agradecerlo como si ya estuviera ocurriendo. El cerebro no distingue entre una experiencia real y una intensamente visualizada con emoción. Al practicar gratitud desde ese estado elevado, estás literalmente reconfigurando tu sistema nervioso para aceptar esa nueva realidad como un hecho. Y al hacerlo, la ley de atracción comienza a responder de inmediato. Un ejercicio avanzado que puedes empezar esta misma noche es el llamado anclaje vibracional. Es muy simple, pero tremendamente efectivo. Elige una hora fija del día. Colócate en un lugar donde nadie te interrumpa. Cierra los ojos, respira profundamente y repite internamente esta afirmación: yo soy el imán que atrae amor sincero, libre y profundo. Mientras repites esta frase, visualiza cómo esa persona comienza a pensarte, no porque le faltes, sino porque tú has cambiado, porque ahora irradian desde ti una energía magnética que no puede ignorar. Haz esto por 7 días seguidos y luego observa los cambios. No solo en tu entorno, sino en tu propia sensación de poder. Y ahora escúchame bien. Si durante este proceso te surge ansiedad, miedo o tristeza, no lo evites. Siéntelo, obsérvalo y transmútalo. ¿Cómo? Aplicando la respiración consciente y el movimiento físico. Caminar, bailar o incluso escribir lo que sientes puede ayudarte a liberar esa energía estancada. Recuerda, atraer desde la abundancia no significa negar lo que sientes, sino aprender a liberar lo que ya no te sirve. Lo más hermoso de este trabajo es que no solo cambia tu realidad amorosa, también transforma tu autoestima, tus hábitos, tu manera de hablar, tu manera de mirar. Empiezas a notar que ya no necesitas buscar validación fuera, porque te has reconectado con la fuente original del amor, tú mismo. Y es en ese momento cuando la magia verdadera ocurre. No solo regresa quien te perdió, también aparecen nuevas oportunidades, personas alineadas con tu frecuencia actual. Y entonces te das cuenta de que lo que realmente atrajiste no fue a esa persona, sino a una nueva versión de ti. En los próximos minutos, te compartiré un código energético que muchas personas han usado justo antes del reencuentro. Es una técnica sencilla, pero muy poderosa, que se activa justo antes de recibir ese mensaje, esa llamada, ese cruce inesperado. Pero antes de enseñártela, quiero invitarte a comentar aquí abajo con la frase: estoy listo para vibrar en amor verdadero,
si sientes que este contenido está resonando contigo. Tu comentario no solo es una forma de comprometerte contigo mismo, sino que también ayuda a que más personas se beneficien de esta información. ¿Te animas? Y por favor, no te desconectes todavía. Aún queda por revelar una de las claves más desconocidas del trabajo de Joe Dispenza: el ajuste emocional posterior al contacto. Ese momento decisivo que determina si esa persona se queda contigo desde el amor o si vuelve a alejarse por las mismas razones de antes. Esta información es crucial. Si te la pierdes, podrías repetir el ciclo. Quédate hasta el final del video, porque lo que viene a continuación puede marcar la diferencia entre una historia que se repite o una nueva historia que por fin empieza. Ahora que ya comprendes la importancia de la coherencia corazón-mente y de vivir en un estado emocional alineado con tu deseo, es momento de hablar de un factor aún más poderoso y muchas veces subestimado: el desapego consciente. Y aquí es donde muchas personas fallan sin saberlo. Creen que si sueltan, si dejan de pensar en esa persona, entonces están renunciando. Pero en realidad, es todo lo contrario. Según Joe Dispenza, cuando practicas el desapego desde una vibración alta, estás diciéndole al campo cuántico: ya confío, ya sé que es mío, no necesito obsesionarme para que se manifieste. Esa certeza silenciosa es magnética. Es como encender un faro que guía a la otra persona hacia ti, sin necesidad de perseguir ni forzar nada. Uno de los testimonios más impresionantes que hemos recibido viene de una mujer llamada Elena. Durante años estuvo en una relación intermitente con alguien que la ignoraba, la buscaba y luego desaparecía. Cuando conoció el trabajo de Joe Dispenza, empezó un proceso profundo de reprogramación mental y emocional. Practicaba diariamente la visualización con emoción elevada, pero sobre todo, se enfocó en ser feliz sin necesidad de ese vínculo. En apenas 30 días, esa persona no solo la contactó, sino que le pidió comenzar de nuevo, con compromiso y claridad. Pero lo más interesante es que cuando él volvió, ella ya era otra. Ya no lo necesitaba. Lo elegía desde su plenitud. Esa es la verdadera conquista. No es solo que vuelva, es que vuelva, y tú estés listo para decidir si realmente lo quieres en tu nueva realidad. Y esto nos lleva a la otro punto clave. La vibración no miente. Puedes decir 1000 afirmaciones al día, pero si en el fondo te sientes carente, si estás desde la desesperación, esa energía se transmite. El campo cuántico responde a lo que eres, no a lo que dices querer. Por eso, uno de los ejercicios más efectivos que puedes implementar desde hoy es la meditación de cambio de identidad. ¿Cómo funciona? Cierra los ojos, respira profundo y durante 5 minutos imagina cómo se siente tu versión futura, segura, amada, libre, con poder personal. Mírate a ti mismo en tercera persona, actuando con calma, magnetismo y amor propio. Cuanto más lo repitas, más comenzarás a actuar desde ese lugar, y entonces esa persona, o alguien aún mejor, no podrá evitar notarlo. La transformación ocurre cuando entiendes que no estás esperando a nadie. Estás creando una realidad donde tú ya eres completo, y desde ahí, los demás se sienten inspirados a volver, a quedarse, a construirse contigo. En este punto del proceso es crucial que comiences a rodearte de señales positivas. Limpia tu entorno, cambia tu rutina, escucha audios que eleven tu energía, escribe cartas de amor a ti mismo. Haz pequeñas cosas todos los días que te recuerden quién eres, cuando no estás esperando ser validado por otro. Y no olvides este principio esencial. La energía siempre regresa al origen que la sostiene con convicción. Si tú mantienes una vibración de certeza, gratitud y abundancia emocional, lo que perdiste, o algo mejor, vuelve a ti de forma inevitable. Pero solo si eres capaz de mantenerte firme en tu nueva identidad, incluso cuando la realidad física aún no haya cambiado. Ese es el verdadero reto y el verdadero poder. Antes de enseñarte el último paso, quiero invitarte a que escribas en los comentarios: estoy alineado con mi poder interior.
No es solo una frase, es un compromiso contigo mismo. Y al dejarlo escrito, no solo refuerzas tu decisión, sino que ayudas a que este mensaje llegue a más personas que también están listas para transformar su vida desde adentro hacia afuera. Quédate, porque en el siguiente bloque te voy a revelar la técnica más avanzada del Dr. Joe Dispenza para activar el llamado punto de colapso cuántico emocional, ese momento exacto en el que la realidad responde tan rápido que parecerá magia. Aún queda información vital por descubrir. Y si te desconectas ahora, podrías perder el paso que lo hace todo posible. Así que no te vayas. Quédate hasta el final, porque quien se queda, lo logra. Ahora bien, hablemos del concepto de coherencia energética. Muchas personas no se dan cuenta de que su campo energético está en contradicción con lo que dicen querer. Por ejemplo, quieren amor, pero viven en ansiedad. Quieren compromiso, pero se enfocan en lo que no tienen. Joe Dispenza insiste en que no atraes lo que deseas, atraes lo que eres. Entonces, si tú estás vibrando desde la carencia, el campo cuántico no tiene más opción que devolverte más experiencias que reflejen eso. Aquí es donde entra el trabajo mental. Tu única misión no es hacer que esa persona vuelva, sino convertirte tú en el tipo de persona que ya no necesita que vuelva para sentirse completo. Y es en ese momento, paradójicamente, cuando la manifestación ocurre. Y aquí hay otro punto poderoso, el poder del colapso de la onda cuántica. Dispenza enseña que la realidad existe en infinitas posibilidades, pero una solo se manifiesta cuando colapsamos la onda con nuestra atención sostenida y cargada de emoción. Por eso, la visualización no debe ser un acto mecánico. Debes sentirlo, debes llorarlo, debes vibrar con cada célula como si ya estuviera ocurriendo. Cuando tú ves a esa persona mirándote con amor, suplicándote otra oportunidad, no lo haces por venganza, sino por integrar esa posibilidad como una certeza vibracional. Y cuando eso ocurre, el universo tiene que responder. Ahora bien, no podemos hablar de esta transformación sin mencionar la neuroplasticidad. Joe Dispenza ha demostrado que puedes reconfigurar tu cerebro, cambiar tus patrones mentales y emociones simplemente a través de la repetición, la intención y la emoción. Esto significa que, incluso si has sido rechazado, ignorado o maltratado en el pasado, tu cerebro no está condenado a repetir ese ciclo. Puedes construir una nueva identidad, una que no ruega, sino que atrae, una que no espera, sino que elige, una que no sufre, sino que crea. Un ejemplo concreto es el de Marcelo, un joven que fue dejado por su pareja después de 5 años. Estaba devastado, se sentía perdido, pero en lugar de insistir en recuperarla desde la desesperación, aplicó la metodología de Joe Dispenza. Meditaciones 2 veces al día. Diario de gratitud. Visualización emocional intensa y, sobre todo, se enfocó en convertirse en alguien que ya no dependiera del resultado. A los 3 meses, su ex volvió. Pero lo más interesante es que ya no era él quien necesitaba que volviera. Él ya era otro. Ya vibraba desde la abundancia. Eso es lo que hace que la otra persona no pueda evitar sentir curiosidad, atracción, incluso una necesidad emocional difícil de explicar. Y aquí viene una clave final que muy pocos están aplicando. La ley de resonancia. No necesitas buscar, solo necesitas elevar tu frecuencia. Y cuando lo haces, todo lo demás comienza a reorganizarse a tu alrededor. Esa persona que antes te ignoraba, empieza a pensarte sin saber por qué. Sueña contigo. Te recuerda. Siente tu energía incluso a distancia. No es magia, es física cuántica aplicada al desarrollo personal. Y esto solo es posible cuando tú decides, con firmeza, que ya no vas a conformarte con mendigar amor. Que tu amor propio será el imán que lo atraiga todo. Y si has llegado hasta aquí, déjame decirte algo. Aún queda información clave por revelarte. Hay una técnica específica, poco conocida,
basada en los últimos seminarios del Dr. Joe Dispenza, que permite anclar una intención en el campo cuántico y acelerar el colapso vibracional. Es la pieza que falta para que todo lo que has escuchado hasta ahora se active más rápido de lo que imaginas. Así que quédate hasta el final del video, porque si te vas ahora, te perderás el paso exacto que hará que esa persona comience, poco a poco, a obsesionarse contigo. No por manipulación, sino porque no podrá evitar sentirse atraída por la nueva versión de ti. Y mientras tanto, te invito a comentar aquí abajo. ¿Qué estás dispuesto a dejar atrás hoy para alinearte con tu nuevo yo? Escribe tu respuesta con sinceridad. Comprométete públicamente. No subestimes el poder de declarar tu transformación. Recuerda, quien comenta, activa la energía del cambio. Hay un principio fundamental que Dr. Joe Dispenza recalca una y otra vez. El campo cuántico no responde a lo que queremos, sino a quién estamos siendo. Si tú hoy estás vibrando desde el miedo, desde la necesidad, desde la carencia de amor, eso es exactamente lo que vas a experimentar en tu realidad externa. Pero si haces el trabajo interno, si cambias tu energía, tu biología, tus pensamientos y emociones, entonces empiezas a emitir una nueva señal. Y esa señal es lo que otras personas sienten, aunque no sepan explicarlo con lógica. Imagina esto. Tú estás en silencio, sin enviar mensajes, sin buscar contacto. Y sin embargo, esa persona comienza a pensarte. No sabe por qué, pero le invades los pensamientos. Te sueña. Le llega tu energía. ¿Por qué? Porque tú no estás actuando desde la desesperación, sino desde la maestría energética. Estás haciendo exactamente lo que Dispenza llama convertirte en el observador consciente, aquel que ya no reacciona a lo que ve, sino que crea lo que quiere experimentar. ¿Sabías que tu corazón tiene un campo electromagnético hasta 60 veces más potente que el del cerebro? Joe Dispenza explica que cuando logras coherencia entre el corazón y el cerebro, es decir, cuando tu pensamiento y tu emoción se alinean en una intención clara, entonces comienzas a generar una energía tan fuerte que literalmente impacta la materia. En otras palabras, puedes transformar realidades. Puedes hacer que alguien cambie de percepción, que se arrepienta, que desee buscarte, solo por la fuerza invisible que emanas. Y aquí es donde entra la práctica. No basta con saberlo intelectualmente. Debes aplicar. ¿Cómo? A través de meditaciones diarias que incluyan respiración intencional, visualización emocional y anclaje en estados de gratitud anticipada. Porque no atraes lo que suplicas, sino lo que agradeces como si ya fuera tuyo. Esa es una de las herramientas más poderosas que se han demostrado en miles de casos reales, documentados por Dispenza. Un caso de éxito que ilustra esto es el de Mariana, una mujer que fue dejada sin explicación tras una relación de años. En lugar de perseguir, decidió trabajar en su energía. Durante 6 semanas aplicó lo que aprendió en los talleres de Joe Dispenza. Visualizó con detalle. Sintió el amor propio como si ya estuviera llena. Dejó de necesitar y empezó a irradiar. ¿El resultado? Su ex volvió, pero lo más importante, ella ya no era la misma. No regresó por necesidad, sino desde su poder. Ahora, esto no es casualidad, es consecuencia. Cuando tú cambias tu frecuencia, no solo esa persona lo siente el universo entero. Es cuando la ley de atracción realmente comienza a funcionar a tu favor. Pero no es mágica. Es científica, es repetitiva, es emocionalmente comprometida. Tienes que ser constante y, sobre todo, no rendirte cuando no ves resultados inmediatos, porque los cambios ocurren en el campo antes de materializarse. Y atención, porque aún queda algo más. Hay una técnica poco conocida que Dispenza menciona en sus talleres más avanzados, la instalación de una nueva línea temporal emocional. Esto implica que no solo visualizas el resultado que deseas, sino que lo sientes con tanta intensidad que colapsas cualquier otra posibilidad. Estás eligiendo vibrar en una línea donde ya eres amado, deseado y respetado, y todo lo demás comienza a alinearse con eso.
Así que si has llegado hasta aquí, no te vayas. Lo que viene es crucial para completar esta transformación. Aún queda información esencial que no puedes perderte, si realmente estás comprometido con cambiar tu realidad y lograr que esa persona no solo vuelva, sino que te elija por convicción, no por casualidad. Y antes de continuar, te invito a dejar tu comentario abajo. ¿Qué estás dispuesto a soltar para convertirte en tu mejor versión? Escribe tu compromiso. Decláralo al universo. Tu energía comienza a moverse en el momento en que lo haces consciente y lo expresas. Recuerda, quien comenta, consolida su nueva identidad cuántica. ¿Eres uno de ellos? Entonces escríbelo y quédate, porque lo más poderoso aún está por revelarse. Porque cuando tú no persigues, cuando tú no insistes, cuando tú no dependes, pero al mismo tiempo estás vibrando en una frecuencia de abundancia emocional, amor propio y plenitud, entonces no hay resistencia. La persona que te soltó empieza a sentir un vacío que solo tú llenas, no por lo que haces, sino por lo que ahora eres. Y eso, querido espectador, es lo más poderoso de todo este proceso. Así que aquí te lo digo claramente, no pares aquí. Lo que aprendiste hoy es solo una parte del rompecabezas. Queda todavía una técnica final, una visualización avanzada que ha transformado vidas enteras. Y la vamos a ver en el siguiente video. Te aseguro que si aplicas esto, no solo vas a verlo volver, vas a ver cómo se transforma ante ti. Déjame en los comentarios. ¿Qué fue lo que más te resonó de este mensaje? ¿Qué estás dispuesto a empezar a practicar hoy? Leeré cada respuesta. Y no olvides, queda aún más información crucial para completar esta transformación. Quédate hasta el final del siguiente video, o podrías perder lo que realmente te hará lograrlo todo. Nos vemos allí.